En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Soy Sebastián, nuevamente junto a Daniela, bienvenidos. Igual no se olviden de sintonizarnos en 940M o por www.casadelacultura.gov.es. Por redes sociales pueden seguirnos por Facebook, Twitter, por WhatsApp, mandarnos inquietudes, mandarnos preguntas, lo que ustedes deseen, colaboren porque este espacio es construido desde, para y por ustedes. El tema de hoy, lo que vamos a hablar es rock, periodismo y literatura. Entonces, ¿les parece que para comenzar y para saber si es posible conjugar estos tres elementos? Sí es posible. Escuchemos la canción Reina de la banda Los Pescados. Un saludo para Ruido de Fondo, soy Bato. Saludos. ¿Qué haces en la puerta? Ven acá, entra. Y en televisión estabas muerta. En la casa eres la reina. No me niegues, soy parte de ti. Con los dientes, estás tan cerca. Quítame el dolor, pégame, inyecta. En la casa eres la reina. No me niegues, soy parte de ti.
Volvemos con Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Estábamos escuchando la banda Los Pescados, dúo portovejense, que hacen garage rock ácido al más puro estilo de los White Stripes o los Black Keys. Los Pescados está formado por Nelson Coral en voz y guitarra y nuestro invitado de hoy, Juan Fernando Andrade en la batería, que desde Puerto Viejo hacen música fuerte, directa y un montón de divertida. Así que escuchen Los Pescados, gente, hay un montón de cosas para escuchar. Sebas, antes de comenzar ya la entrevista con Juan Fernando, creo que es importante mencionar a la Librería Nacional y también mandarle un saludo al licenciado Julio Álvarez, por el apoyo que está dando a Barba Azul Radio, y más adelante, poco a poco, les vamos a dar unas sorpresitas. Hay nuevos proyectos. Entonces, muchas gracias, licenciado, igual a la Casa del Artista, ¿no? Ajá, la Casa del Artista de la Librería Nacional. Muchas gracias por la colaboración a este proyecto, a este espacio que se sigue construyendo gracias a ustedes. Igual a las personas que recién se conectan en Barba Azul Radio y al Ruido de Fondo, no se olviden que el tema de hoy es rock, periodismo y literatura. Antes habíamos puesto una pregunta, ¿no? Si se podía conjugar, si es posible conjugar estos tres facetas que parecen distintas. Para que nos hable más al respecto, tenemos a alguien que lo ha hecho, que es Juan Fernando, quien es conocido por varias cosas, entre ellos es cronista, periodista, escritor y es músico sobre todo, y queríamos conversar con él, ¿no? Cómo es desde su experiencia todo esto de ir conjugando diferentes espacios que a veces parecerían muy, muy parecidos y a veces parecían muy distintos también. Buenas tardes, Juan Fernando, bienvenido a Ruido de Fondo. Buenas tardes, Sebastián, Dani, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos a comenzar? Yo creo que es importante, igual para la audiencia, para todas las personas que nos escuchan, que todos sepamos quién es Juan Fernando Andrade, ¿no? Entonces, naciste en 1981, estudiaste cine y televisión, también supe, ahí estabas mientras investigábamos, sabíamos que antes, claro, sabíamos que estudiaste antes de otra carrera. Sí. Más afín a administración. Sí. Entonces, ¿cómo empieza a cambiar esto? Estudiaste cine y televisión en la Universidad San Francisco de Quito, colaboras con las revistas Ojo y Mundo Diners, que mantienes una columna dedicada al cine en el diario, y administras un blog para la edición digital del Comercio. Además, tus crónicas se han publicado dentro y fuera del Ecuador, han ganado premios periodísticos y una de ellas será llevada al cine, ¿no? Fue llevada al cine, que fue Pescador, de Sebastián Cordero. Por cierto, la próxima semana, no se pierdan Ruido de Fondo, tenemos a Sebastián Cordero. Ya dije, era al final del programa, pero igual ya dije. Así que, gente, la semana siguiente tenemos a Sebastián Cordero. Así que la gente quiere preguntarle cosas, pilas de ahí. Y actualmente, o no actualmente, pero también tu primera novela fue Hablas Demasiado, que va a ser vamos a hablar también en este programa acerca de la novela. Me parece, ¿no? Está haciendo, salió, a ver, la edición original desde el 2009, salió con Alfaguara primero, luego pasó al sello de bolsillo de Alfaguara, ahí tuvo 4 o 5 ediciones más, y ahora va a salir, no, ojalá este año, sino a principios del próximo. Claro, además de eso tienes libros de cuentos, tienes el libro 1 del 2004 y dibujos animados en el 2006. Además de lo que ya mencionamos, las crónicas que son publicadas frecuentemente y tu crónica Pescador, que fue llevada al cine por Sebastián Cordero. Bueno, eres cronista. ¿Cómo tú las crónicas las empiezas o cómo las empiezas a construir? ¿Desde la cotidianidad? A ver, yo creo que una crónica es básicamente como un chiste, ¿no? Es decir, mira, cuando tú escuchas un chiste y te causa gracia, el reflejo que tú tienes casi inmediato es contárselo a alguien más, ¿no? Y se lo cuentas por eso, porque te hizo reír. Y porque te hizo reír, confías en el efecto de ese chiste en otra audiencia. El trabajo de un periodista narrativo, como el que he tratado de hacer yo estos años, es parecido a eso. Es decir, yo me encuentro con historias lo que luego que me cuentan o que leo en los periódicos muy por encima, cosas muy, muy cortitas, y confío en el asombro, confío en el instinto. Entonces voy, observo, y esas cosas que me parecen maravillosas a mí, o que me parecen como fuera de lo común, por alguna razón u otra, son las que luego trato de escribir. Y lo que trato de hacer, esto es un poco como, no sé si es trampa, un poco una cuestión de estilo, es que yo nunca estudié ni periodismo ni comunicación, yo estudié cine y he sido como fanático de literatura desde los 15 años. Entonces toda la formación o la deformación que yo tengo está más bien orientada hacia la ficción. Entonces, cada vez que yo me siento a escribir algo, estoy de alguna manera ficcionalizando lo que sucede, porque yo trato de usar todas las herramientas que tiene un escritor en la literatura en el periodismo, y la única diferencia es que el periodismo pues uno no puede inventar, no puede
ni mentir, ni camuflar datos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero al final del día es escribir, y para mí eso es muy importante, porque yo siento que mucha de la gente que escribe periodismo, no solo en este país, en América Latina y en general, está dedicada como más a redactar, y está dedicada más también a reportear, ¿no? Que una cosa es transmitir información, pero otra cosa es sentarse a escribir. Y yo cuando me enfrento a una crónica, quizás porque es la única manera en que me he enfrentado a textos en toda mi vida, yo siento que estoy haciendo un ejercicio de escritura creativa con material de la vida real. Claro, es bien interesante esa analogía que te hiciste del chiste, porque también un chiste solo funciona a partir de que tiene una esfera real, o sea, tiene una dimensión de lo real, claro. Sí. O sea, es ironizar sobre lo real, y eso es lo que te da gracia de un chiste, igual, o sea, el ironizar y recrear con esta cuestión de no ficción de la crónica, también, o sea, se va construyendo como un espacio que yo creo que en Latinoamérica está súper fuerte en la actualidad, o sea, la cuestión de la crónica, la cuestión del periodismo de crónica especialmente. Sí, bueno, me interesa lo que tú dices porque, llevándolo al chiste otra vez, claro, uno no se ríe a menos de que haya una probabilidad, así sea lejana y paralela, de que suceda, ¿verdad? O sea, los chistes que más cercanos son, que más documentales son los que mejor funcionan. Y yo creo que las crónicas, y el periodismo en general, y la narrativa en general, tiene el poder de hacer eso. Uno se conmueve con una película, con un libro, con una canción, porque hay algo que también te puede pasar a ti, ¿no? Hay algo de esa canción que te incluye. Y para mí una crónica funciona, una crónica triunfa, gana, cuando al final el lector siente que no es tan distinto a ese personaje sobre el que acaba de leer y el que acaba de conocer. Entonces, cuando una crónica funciona, el lector y personaje se pueden ver a los ojos, ¿no? Y se pueden entender, y yo creo que al final uno se siente como acompañado por estos personajes que va conociendo, ¿no? Claro, yo sí creo que es importante señalar lo que decía Juan Fernando, ¿no? De la diferencia que existe entre una crónica, desde el momento en que se empieza a escribir, a redactar una noticia, un reportaje o... Por más bueno que sea el reportaje, no va a llegar a ese nivel de conexión con el lector. Porque, o sea, el recurso estilístico literario que utiliza en la crónica es lo que crea esa conexión con el lector. Y va construyendo ese mundo posible de lo que tú mencionabas, o sea... Qué chévere, por ejemplo, en Pescador, que alguna vez en una entrevista anterior de otro medio tuya, dices, o sea, que habías visto la noticia de Pescador, de lo que pasó, de que se cae un cargamento de cocaína, y, o sea, como vas yendo a investigar y vas confluyendo esa ficción, o sea, todo hecho recreado llega a ser ficción. En la realidad concreta de ir a ese lugar, no leerlo en la noticia, sino ir a ese lugar, ir al lugar de los hechos, de investigar qué fue lo que realmente pasó. Ahora, claro, gracias por mencionar Pescador, porque hay algo que me olvido, y que ahora que lo mencionas lo recuerdo, que a mí lo que más me gustaba de esa crónica era que yo tuve que resolverla en muy poco tiempo, ¿no? O sea, los periodistas viajamos así un día, viajamos dos, o sea, no es que te puedes ir un mes a investigar y luego un mes a redactar. O sea, viajas 2 días, tienes 2 días para escribir y mandas el texto a la revista. O bueno, así era cuando... Pescador fue una de mis primeras crónicas. Pescador debe tener 10 años casi. Entonces, pero recuerdo investigarla, y el camino obvio hubiese sido, por así decirlo, seguir la ruta de la información, ¿no? Formalmente. Es decir, hablar con la policía, ¿entiendes? La versión oficial. Sí, seguirle un poco la pista al crimen. Pero la verdad es que personalmente yo no tenía nada que ver con ese crimen. Es decir, yo creo que, bueno, quizás en esas circunstancias sí, pero a mí nunca se me ocurriría coger un ladrillo de cocaína y empezar a venderlo y sé qué. En tal caso hacer una fiesta, ¿no? pero con no los amigos y repartir. Negociar en peligro. Claro, pero yo no me ponía en peligro para negociar un ladrillo de cocaína. Yo me gano la vida de otra manera. Tampoco es honrada, pero me la gano, ¿no? Pero hay algo en la historia de ese pescador en particular que yo dije, pucha, claro, yo no lo haría, pero me encantaría poder hacerlo. Y hay un montón de gente que seguramente también, ¿me entiendes? Todos nosotros vivimos pensando, a ver, voy a llegar al fin de mes, ¿no? Y voy a cobrar el sueldo, y voy a ahorrar, y luego, ¿me entiendes? Tengo que pagar la escuela a mi hijo, y tengo que pagar la matrícula, ni siquiera otra cosa, y la renta, y el carro. Entonces, son muy pocos los seres humanos que tienen la oportunidad verdadera y que toman la opción de arriesgar. Y este man, que no tenía nada antes y no tuvo nada después,
tampoco, ¿me entiendes? Tuvo ese momento de riesgo total. O sea, vivió un mes de su vida más intensamente que sus 20 y pico de años anteriores y quizás los que vive ahora. Entonces, ahí yo dije, mira, eso es algo con lo que yo puedo conectar, eso es algo que me interesa y es algo que a mí me gustaría hacer. Que no lo hice, pero ¿entiendes? Es algo que a mí me gustaría hacer. Y ahí está las decisiones que uno toma en base al instinto. O sea, esa era una historia que a mí me interesaba de verdad conocer y seguir y contarla a todo el mundo. Porque luego lo otro pues era eso, era un reportaje que tú ves en la tele de datos y de cifras y de cuántos kilos y cuánta plata y cuántos muertos. Entonces, hay una diferencia entre la noticia y la historia. Yo creo que los periodistas narrativos estamos detrás de la historia. Juan Fernando, tú al comienzo de la entrevista nos decías que empezaste una conexión con la literatura desde los 15 años, ¿no? Sí. ¿Tú crees que se está creando un estilo literario aquí en Ecuador? Sin duda, y creo que se ha venido creando desde hace 100 años. Digamos, lo que pasa es que nos leemos poco, nos leemos cada vez menos, y muy lamentablemente para los escritores, la literatura a mí me parece que no es parte de la vida diaria de la sociedad, ¿no? Hay otras ciudades sudamericanas que no están muy lejos, en las que tú ves que los lanzamientos de libros y la escritura, que es un reflejo, creo yo, de la vida nuestra, importa, ¿me entiendes? Interviene, es parte de la conversación. La gente está leyendo en los buses, está leyendo en los trenes, hay más programas como el de ustedes. ¿Entiendes? De repente que un libro toque ciertos temas involucra que ese tema se va a conversar públicamente y privadamente. En el Ecuador no, en el Ecuador se publican libros todos los días y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, los seguimos escribiendo y no vamos a parar de escribirlos. De un tiempo para acá, igual me parece que hay autores de mi generación muy, muy, muy interesantes. Yo creo que por ahí va un poco lo que tú dices de la voz de la literatura ecuatoriana en este preciso instante. Y que me gusta que no es una voz uniforme, ¿no? Hay varias gente escribiendo desde distintos lugares, desde distintas emociones. Y me parece que entre más plural sea la voz, entre más experimentos hayan, pues más rica va a ser la experiencia, tanto del escritor como del lector después. Y ahí me encantaría mencionar. Hay un escritor quiteño que se llama Jorge Izquierdo, que estuvo de finalista en el premio Heralde, o sea, estuvo entre los últimos 5, o sea, yo no entiendo por qué no se ha hecho más bulla sobre él y sobre eso, ¿no? Me gustaría hablar de Gabriela Ponce, también, que está haciendo unas obras de teatro ahora increíbles y que tiene un libro de cuentos bastante bueno. Luis Alberto Borja, también. Hay varios nombres que yo creo que más o menos podrían definir lo que pasa en este momento, por lo menos en mi generación. Claro, es como... Yo creo que se va trasladando, la voz literaria se va trasladando en diferencia literaria y musical, en este caso, en el caso de ti. Se va trasladando a diferentes lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo una etapa anterior en la que parecería que toda la cultura y la música estaban concentrados en Cuenca, por ejemplo, con el metal y siempre la intelectualidad cuencana, que sí es bastante críptica, pero son chéveres a veces. Y de ahí, o sea, Quito, pero ahora hay no sé si un resurgir, pero hay como la evidencia de música, por ejemplo, música y literatura y poesía, que es un espacio yo creo muy cercano a la música, que está desarrollando desde la costa, o sea, desde Guayaquil, desde Manabí, desde Esmeraldas también, que hay bastante, o sea, se me ocurre que hay grandes bandas de rock, como la tuya, como Niños Saurios, como Mamá Soy Demente, como Las Vírgenes Violadoras, pero también se desarrolla a nivel literario. O sea, se me ocurre el Ernesto Carrión, por ejemplo, Luis Carlos Musó, que ellos, o sea, en literatura son sumamente fuertes en poesía. O sea, ¿cómo ves tú ese traslado de formas de región a región? O sea, lo ideal sería que todos colaboremos, pero sí hay eso de que se va trasladando alrededor del tiempo en diferentes regiones, de diferentes ciudades, donde está como el foco creativo del arte. A ver, a mí me gustaría pensar que el talento se abre espacio, ¿no? Por sí solo, venga de donde venga de Quito, o venga de Puerto Viejo, o venga de Machala, o venga de Buenos Aires, o que sea, ¿no? Entonces creo que estos escritores que acabas de mencionar han demostrado que su obra es capaz de
eso, de abrirse espacio y de ganar lectores por sí misma. Igual, como decía hace un momento, yo creo que es un movimiento bastante incipiente, ¿no? Que los lectores somos una minoría en el Ecuador. Espero que esa minoría no disminuya, ¿no? Esperemos todos que aumente más bien. Claro, porque como luego el siguiente programa, como solo vamos a ser los tres sí, lectores. Así. Claro, entonces, claro, a veces da la impresión de que los escritores son los únicos que leen, ¿no? Uh-huh. Y que yo voy, claro, y digo, pero ¿quién compra libros? Entonces me ocurre que, claro, solo las únicas que compran libros son gente que está escribiendo libros. Claro, y es un problema porque también vos creas tu obra, pero vos quieres que te lean un montón de gente. Y en últimas, dada esta limitación del campo, terminas escribiendo para escritores. O sea, terminas escribiendo tu obra para gente que te va a leer, que vas seguro que te va a leer. Para 4 personas, sí, y para gente que seguramente tendrá una aproximación más bien académica hacia la obra, cuando... A mí me parece que la literatura es una de las cosas más sabrosas que hay, ¿no? A mí me gustaría que fuera todo lo popular que se pueda. Creo que debería ser tan popular como el reggaetón, uh-huh, ¿no? Ahora, mira, la ventaja del arte, una ventaja con desventaja, es que el arte, según yo, pues no necesita de público para hacer arte, ¿no? Es decir, tú escribes un libro, ¿no? Yo escribo un libro mañana y sale el libro y nada, no lo lee nadie. El libro sigue siendo un libro, sigue siendo una novela, sigue siendo un esfuerzo, sigue siendo una creación y sigue existiendo. Cosa que no ocurre en el periodismo, por ejemplo. El periodismo se debe al público. O sea, el periodismo sin lectores es un despropósito, porque nuestra misión es comunicar, y comunicar a la mayor cantidad de gente que se pueda, ¿no? Entonces, el arte, digamos, va a seguir existiendo, y yo creo que sí, que es un momento muy interesante, y creo que los escritores deben seguirse ocupando de escribir, meramente de escribir, estar menos tiempo en Facebook y más tiempo... menos polémica y más libros. Sí, como menos discusiones, como, ¿me entiendes? Esta cosa, este libro, ¿quién eres tú para decir esto? Son como, se arman peleas como para mí un poco inútiles y bastante infantiles. Pero menos tiempo ahí y más tiempo en tu casa, sin internet, ¿me entiendes? Escribiendo y leyendo y tal. Y... hay una frase de Neil Gaiman, que es un escritor que a mí me gusta mucho, que dice como, cuando las cosas estén mal, solo haz buen arte, ¿no? Tu novia te dejó, haz buen arte, te botaron del trabajo, haz buen arte, ¿entiendes? Te peleaste con tu padre o se murió tu mamá, haz buen arte. Yo creo que esa es la preocupación, ¿no? de los artistas como productores. Pero al mismo tiempo y en paralelo, algo que está pasando un poco con la música ya, sobre todo aquí en Quito, donde hay gente que está dedicando a promocionar música y a manejar artistas y a organizar shows y a organizar festivales. Los booking, el manager. Sí, creo que esa es otra parte del negocio, pero que es importantísima. Y a mí me gustaría que eso suceda con los libros también. Yo quisiera poder enterarme más a menudo y de manera más sencilla de los libros que van saliendo, de que van apareciendo. Uno aquí los tiene que un poco rastrear, ¿no? Entonces quisiera que eso empiece a funcionar, pero insisto, no creo que sea oficio de los escritores. El oficio de los escritores es escribir. Y leer, ¿no? Claro, y desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el motivo o qué le pasa a los lectores? ¿Por qué se empiezan a desvincular de la literatura? O, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Uh-huh. O sea, algo como desde la parte institucional. Tú llegas y hay un montón, como decían, hay un montón de escritores nuevos, jóvenes, que incluso hacen mucho más referencia a tu cotidianidad. O sea, tenemos espacios en comunes, pero se sigue leyendo el Miocid, y estos otros... Que no está mal tampoco, ¿no? Pero sí se debería leer algo que sea más de voz. Más contemporáneo, sí, que sea... Que te puedas sentir identificado también, ¿no? Sí, ¿no? Y qué sé yo, cuando uno lee la Odisea o la Ilíada, por ejemplo, eso es equivalente de rock and roll como escuchar Zeppelin. Como o sea, tienes que leer esas cosas. Claro. ¿No? Y ahí está la mitología, es maravillosa, y ahí está una narrativa que, por lo menos en Occidente, no se ha abandonado. Nosotros seguimos, las novelas del siglo XXI siguen pareciendo muchísimo, ¿entiendes? Tienen como el mismo esqueleto de los mitos griegos, ¿no? Entonces, eso creo que es una obligación y que se debe mantener. Lo que tú dices de que uno se puede identificar con los libros es muy interesante, porque yo, en mi caso, ¿no? Yo hablo de mi experiencia personal. Cuando escribí mi primer libro, yo sentía que tenía que vengarme
de esos libros ecuatorianos que no me gustaban. Justo de los que había leído en el colegio, un poco en la universidad, y que decía como esta gente no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué no hay nadie en las páginas que hable como hablan mis panas? ¿No? Claro. Y que les preocupen esas cosas, que yo sentía que uno podía hacer... Claro, esto después de leer muchas cosas y de encontrar un poco mi voz, porque yo siento que en la novela encontré una voz que es la que me interesa desarrollar ahora, porque en los libros de cuentos anteriores eran como solo intentos, ensayos, y yo creo que tenía una voz bastante impostada, ¿no? Pero bueno, en esa novela yo me encontré como escritor, y dije, por aquí hay un camino, y dije, a ver, voy a hacer una novela muy íntima, en términos en que se trate de explorar íntimamente y de manera cercana un universo que yo conozco bien. ¿Ya? Entonces creas un universo veinteañero de un chico de provincia que está acá, ni sé qué, y tomé una decisión que para mí fue muy, muy importante. Al principio de la novela que era, a ver, ¿voy a escribir esto en primera persona o en tercera? ¿No? Yo en general soy fanático de la primera persona, que es una cosa que en el periodismo supone que es un pecado, pero bueno, a mí me gusta mucho, yo soy fanático de la primera persona y de las cosas como autorreferenciales, porque yo creo que uno con mucha suerte puede aspirar a ser cronista de su propio tiempo. Es decir, yo estuve vivo de tal año a tal año y a mí el amor me pasó así, el odio me pasó así, la familia me pasó así, el rock me pasó así. Creo que si uno logra hacer eso ya hace mucho, ¿no? Entonces tomé esa voz y como que le heredé a mi personaje varias cosas mías de mi vida, y luego lo bueno de las novelas es que empiezan a tener necesidades propias, entonces uno cumple con las necesidades, y empecé a escribir pensando justo en lo que tú mencionabas hace un momento, en a ver, ¿con quién puede conectar este libro? Y la verdad es que al principio pensé que solo podía conectar con gente parecida al personaje, ¿no? Que gente como de 20 años, gente tal vez de 30 que siente la universidad un poco todavía medio cercana. Irónicamente, esa fue la gente con la que menos conectó. Conectó mucho con adolescentes, o sea, se reeditó gracias al público adolescente, ¿no? Con muchos chicos de 15, 16 años que decían como, oye, es el primer libro que me he leído. Y entonces yo iba a los colegios y decía como, ¿por qué te gusta? Y decía, porque tiene full malas palabras. Pero esa que es una observación de la que nos reímos ahora, ¿no? Que es chistosa. Cuando alguien dice tiene full malas palabras, lo que yo creo que está diciendo es, ahí hablan como yo hablo. Como yo hablo. ¿No? Bien, por ahí funcionó algo, ¿no? Algo funcionó. Entonces, pero irónicamente te decía, funcionó con esos chicos y funcionó luego como compadres de familia asustados que leían el libro así en onda, ¿sabe usted lo que está haciendo su hijo? ¿Sabe que está leyendo su hijo? ¿Sabe que está consumiendo su hijo en literatura? Pero te digo, la decisión de apostar por ese lenguaje, que es un lenguaje más bien oral, ¿no? Que yo quería que se sienta como una película, yo quería de verdad que se sienta como si un amigo, tú lo invitas a tomar una biela y te cuenta, mira, loco, me pasó esta nota. Entonces, yo creo que ese trabajo afortunadamente funcionó. Y como te digo, puedo hablar desde mi experiencia, y ahí hubo una cosa totalmente intencional y consciente, un esfuerzo consciente, de hablar directamente con los lectores. Yo creo que ese esfuerzo no está en todos los libros, y no tiene por qué estarlo. No tiene por qué estarlo. Yo durante mucho tiempo pensé como por qué los escritores ecuatorianos no escriben, claro, no escriben cosas más como nuestras, ¿no? Yo leo un montón de gente que parece como que vivieran en París. No, yo decía, pero loco, aquí nadie habla así. O sea, en Ecuador nadie tiene una pieza, la gente tiene un cuarto. Claro. ¿No? Eso por decirte solo una palabra inofensiva, más o menos, ¿no? Pero también creo que yo respeto mucho el camino creativo de todo el mundo. Y creo que uno debe ser honesto, ¿me entiendes? Con sus intenciones, y con una película de Almodóvar, en Todo sobre mi madre, creo que dicen, uno es más auténtico entre cuanto más se parezca a lo que soñó de sí mismo. Entonces, si alguien soñó en ser Houellebecq o en ser Cortázar, ya, bacán, o sea, escribe como un argentino, ¿no? Claro, o sea, tenemos ejemplos, o sea, ponte el Javier Vázquez que escribe desde España como español, y el Javier Ceballos Perugachi, que hace poesía de acá y se nota que es de acá, y ambos son, o sea, yo también creo que no se debe discriminar a uno u otro, sino leerlos más bien, no leerlos y aprender y sacarlo lo hermoso que tiene esa cosa artística que hace que eso sea arte. Y habrán lectores que también que quieren leer estos libros que parecen escritos en el primer mundo. No, también habrá, o sea, yo no soy de esos lectores, pero hay gente. O sea, a mí me encanta cuando yo encuentro en un libro gente que lo que yo digo que podría ser un género incluso, ¿no? Los libros que tienen gente como uno. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es lo que más
lo que mejor me ha hecho a mí de consumir arte es encontrar a ese tipo de gente y sentirme acompañado. Bueno, tenemos que irnos de la pausa de la Casa de la Cultura. Vamos a regresar con Juan Fernando Andrade para seguir conversando. Ahora vamos acerca de rock, periodismo y literatura. Entonces volvemos. Ya, volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Programa Ruido de Fondo, Casa de la Cultura. Soy Héctor Napolitano. Un beso, un abrazo. Mucho, chao. Volvemos con Ruido de Fondo. Estamos junto a Juan Fernando Andrade conversando acerca de rock, literatura, periodismo, todo lo que entre en esos espacios. Todo lo que es. Todo lo que es. Juan Fernando, ya habíamos conversado antes, tu primera novela se llama Hablas Demasiado, ¿no? Y igual nos compartiste la novela, muchas gracias por eso. Gracias, novelazo. Pirateen nomás. Anden ahí. Entonces estábamos leyendo y lo que habíamos hablado antes, ¿no? La gente se conecta mucho con tu libro por eso, porque encuentra espacios en común. Había una parte que estábamos leyendo que decía, y subimos por la calle tal y encontramos la clínica San Gabriel, y es como que vos ya te remites, es como que ya no tienes que imaginarte otras cosas, sino te imaginas tu propia realidad. ¿Cómo empiezas este proceso de escritura? ¿De esa novela en particular? De esa novela en particular. A ver, la historia, voy a tratar de resumirla. Esa novela yo la tenía en mente desde que acabé la universidad. Y por eso, o sea, el personaje justo está en su último día de clase, y sé que yo la tenía muy clara. Intenté escribirla 2 veces,
salí de la universidad y los 2 años siguientes intenté escribirla y la terminé y la leí y no me gustó nada. Nada, y la guardé en un cajón así ya totalmente triste y decepcionado. Y luego empecé a escribir en la revista, empecé a publicar con frecuencia. Yo creo que tuve bastante suerte porque mi nombre de alguna manera empezó a circular, ¿no? Más por mérito de la revista que mío, pero empezó a circular y las crónicas empezaron a funcionar. Y Alfaguara, que era la editorial en ese momento, me dijo como, hagamos una novela, no queremos trabajar contigo. Y yo creía que esa era una oportunidad que no se podía perder, ¿me entiendes? Porque como un sello como Alfaguara y en general que alguien venga, o sea, en un país donde la mayoría de gente paga por publicar, ¿no? O sea, hay muchas editoriales que viven de cobrarle a la gente por publicar sus libros. ¿Me entiendes? Que venga un sello así internacional y te diga, queremos un libro tuyo, para mí era ya, hay que hacerlo ahorita. Y tuve como 10 segundos de duda de sobre qué voy a escribir, y se acabó esos 10 segundos, y cogí la novela vieja, la leí y dije, esto puedo hacerlo, y creo que lo pude hacer porque yo estaba lo suficientemente lejos de ese personaje, de la realidad, o sea, eso ya había sucedido, ya había pasado en mi vida, esa etapa. Entonces ya podía verla con distancia y escribir acerca de eso y ficcionar acerca de eso, ¿no? Entonces empezó por ahí, y esa última, la versión que se publicó, me tomó como 1 año. Y creo que lo más difícil fue lo que te decía hace un momento, encontrar esa voz, o sea, contarla de verdad como este pelado de 22 años creo que tiene. Y fue un año en que hubo momentos de una producción prolífera, maravillosa, y momentos de sequía, de soledad, de frustración, de decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Esto no le importa a nadie, ¿no? Pero al final funcionó y te digo, esos periodos de escritura hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahora me ha vuelto a pasar con mi novela nueva, que debería salir el próximo año, me ha vuelto a pasar que yo creo que uno se obsesiona con la creación, cuando al final lo que importa es, yo creo que dejar obra y no obsesionarse, ¿no? Poder seguir adelante. O sea, como uno va a un concierto, ¿no? Claro, tú ensayas un par de semanas y sé qué, pero el concierto dura 1 hora o 2 horas, ¿me entiendes? No dura 1 año. Entonces se acaba el concierto y se acabó. Ya, ese feeling es lo más saludable que hay, porque uno puede seguir con su vida. Yo he estado preso ahora 2 años de este último libro, del que estoy saliendo ya, creo, y durante mucho tiempo fue muy difícil porque estaba obsesionado, absolutamente obsesionado. Pero bueno, volviendo al primer libro, y volviendo a lo que tú mencionaste, que me gustó mucho, que era una de las apuestas que yo había hecho, eso de nombrar calle a calle, ¿me entiendes? Viene por un lado del periodismo, porque algo que me gusta a mí mucho del periodismo es que ocurre en el mundo en el que uno vive. No es como tal cosa pasó en Guápulo y tal cosa pasó en la Casa de la Cultura y tal cosa pasó en la Universidad Central. Entonces, claro, loco, ayer yo estaba chupando ahí. Claro. Sí. De ley que es peligroso por ahí. Claro, ahí me robaron y es que, o yo le robé a alguien. Entonces, a mí eso me gusta mucho, y literariamente viene de Vargas Llosa, que yo soy muy fan de él, y que a mí me encanta, como cuando él habla sobre Lima, ¿me entiendes? Como que uno luego puede ir a recorrer la ruta Vargas Llosa, claro, y saber ese edificio de ahí. O sea, este man se tomaba este café en este bar y se tomaba esta biela ahí y comía ni sé qué cosa ahí. Ese lazo con la realidad a mí me encanta, porque me parece que uno puede visitar luego las locaciones y conocer un poco más de cerca a los personajes, y sobre todo uno crea una conciencia de que la ciudad en la que vive es un lugar en el que puede pasar de todo. Claro, en la novela, en Hablas Demasiados, tú también sacas algo bien importante, ¿no? Algo bien chévere, que es la música. O sea, mencionas Misfits, Nirvana, mencionas Tom Waits, claro, que él es un melómano, ¿no? Claro, entonces como la idea de la música y la importancia de la música para el personaje, que termina siendo tu alter ego, ¿no? O sea, termina siendo mucho de ti, termina siendo bastante de ti. ¿Cómo influencia esta creación, la música desde su poética, desde su dimensión literaria más profunda, a la creación de tu obra literaria? ¿Y cómo se van entre ellos mezclando, se van mixturando, se van fusionándose? A ver, yo te diría que en eso mi caso es bastante parecido al del personaje en el libro, porque a mí digamos, la música que me enganchó es la que yo sentía que decía las cosas que yo no podía decir, ¿no? Y que transmitía estas emociones que yo sentía, pero que no podía explicar, porque al final no sabía lo que me pasaba,
¿no? Y yo creo que la adolescencia es un poco eso, uno pasa mareado y confundido. Claro, no sabe bien qué se siente, pero No se sabe siente bien, algo. ¿no? Digamos, la adolescencia, ¿no? La adolescencia, de adolecer. Uno adolece de un cambio hormonal, te crecen los huesos, no sabes muy bien qué está pasando, eres medio niño, medio no, te enamoras, ¿no? Pierdes la cabeza, pero no sabes tampoco qué es el amor. Tienes una idea, una intuición de lo que será la vida adulta, pues la verdad es que ni siquiera alcanzas, pues, a rozar la realidad de esa vida. Entonces, y quizás es una etapa muy temprana también, la más incipiente de la adolescencia. También te ocurre una cuestión que es que vos quieres diferenciarte de tu papá, de los mayores, claro, y ahí entra la música, por ejemplo, como un motivo de articular todo claro, eso, tratar de diferenciarme de lo que escuchan los mayores. Es que, ponte, yo creo ahí que uno no escoge a su familia, uno con suerte escoge a sus amigos, no siempre, pero uno sí tiene la oportunidad, y creo que debe aprovecharla, de escoger a sus ídolos, ¿no? De escoger como a los héroes de su patria chica, ¿no? Y decir como, ¿entiendes? A ver, a mí Bob Dylan me parece más importante que Simón Bolívar, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? O Kurt Cobain, por ejemplo. Yo estoy un poco traumado con ese tema, algún día lo escribiré más largamente, pero cuando Kurt Cobain se murió tenía 13 años. Y a los 13 años Nirvana era como, estos manes habían llegado a salvarnos. Porque había toda esta estética metalera, hair metal, del glam, de Guns N' Roses y Motley Crue, que ahora, irónicamente, a mí esa música igual me sigue gustando, me gusta mucho. Pero cuando llegó Nirvana era como loco, gente como uno. Y entra el grunge fuerte, o sea, toda Claro. la cuestión del grunge, del queremos salvarnos, pero no queremos ser salvados. Pero no queremos ser salvados, sí, muy bien que lo digas así. Pero si uno se pone a pensar en esto y dice, a ver, entonces este man, ¿no? que había logrado redimir al rock, ¿no? Y que le había cambiado la cara al mundo, que fue increíble. ¿Entiendes? La gente se empezó a vestir diferente, a pensar diferente, a escribir distinto. Este man se pegó un tiro en la cabeza a los 27 años. Entonces, digamos, ¿qué me espera a mí, no? ¿No? Pero así era de apasionada, y así es de apasionada mi relación con la música. Y yo creo que viene, lo mencionabas tú en el corte, dijiste algo muy bacán, que era, los libros son la literatura ahora, ¿no? Perdón, los discos, las canciones. El rock es la literatura ahora. Ojalá sea verdad, porque suena muy bien eso que dices. Entonces, ojalá sea verdad, yo espero que sea así. Pero, ¿entiendes? Yo creo que, por ejemplo, alguien que se aprende las canciones de su banda de moda o favorita, no está lejano de aprenderse unos versos o un poema o ni sé qué. Y creo que la experiencia que tiene es más o menos similar a la del lector. Y yo creo que uno le da a sus ídolos como un espacio en su vida y una voz para que ellos digan cosas, y uno espera que ellos digan cosas que a uno lo representen. Y en la novela, y yo creo que es un poco lo que he hecho también en mi trabajo como escritor y como periodista luego, ha sido, mira, hay estas letras que a mí me representan, que a mí me involucran, que a mí me contienen, y estas letras que de alguna manera explican quién soy, ¿no? Y esa creo que es la manera en la que uno se protege con la música. Claro, también es importante y para la gente que te haya leído, que igual después de esta entrevista te va a leer. Esperamos. Claro. Tienes un estilo bastante particular, ¿no? Yo cuando leía lo que nos compartiste, primero eso de las malas o buenas palabras, no sabríamos cómo definirlo, es como muy común, ¿no? Pero además de eso es algo que como que sí fue así como que a mí me impactó, fue, por ejemplo, la palabra maricón. Entonces era mari y con, o sea, era como que, pero con mayúscula, es como que le empiezas a dar un énfasis, es como lo trasladas más a la cotidianidad, como lo dices. ¿Cómo nace este estilo tuyo de generar estas nuevas propuestas dentro de la literatura? A ver, digamos, lo de nueva propuesta es una cosa que uno nunca se plantea, ¿no? Yo creo que nadie que pretende cambiar las cosas lo hace consciente, ¿no? Dice, como, yo voy a cambiar la forma en que se juega fútbol, no sé, o la manera. Yo tampoco, digamos, nunca se me ocurriría que un libro mío puede cambiar la forma en que se escribe, no, jamás. Pero yo sí venía de 4 años a estudiar cine, de escribir diálogos, y a mí me gusta mucho, soy bastante fanático del habla de la costa,
Me gusta el acento, me gustan las malas palabras, me gustan la jerga, me gustan los refranes. No me parece que esta cosa de hablar muy rápido y loco, ni siquiera maricón, bla, bla, bla. Como dices en el libro, me gusta esto de ser costeño en la sierra. Sí, eso sí, como de ser extranjero aquí me gusta mucho. Creo que me he quedado en Quito al final por eso. Entonces, te digo, no era un propósito consciente, pero sí había una idea de que tú leas el libro y te sientas cercano al personaje, y yo pensaba que esa cercanía podía lograrse a través del lenguaje, y que tenía que ser un lenguaje absolutamente ecuatoriano y callejero, ¿no? Y creo que hay una estética ahí también, y hay una estética con la que me interesó mucho jugar, y tú pones el ejemplo ahora de maricón y tal, y maricón en Puerto Viejo se usa como loco, como ¿qué fue maricón? La maricón, maricón. ¿No? Entonces a mí me parece que esas cosas hay que rescatarlas. No. Claro, y existe también, o sea, la obra artística, tanto en música, en literatura, en teatro, o sea, es esa capacidad de recreación de lo que te pasó y como decíamos, de ironización. O sea, no sé, me acuerdo de la última parte de Annie Hall, por ejemplo, de Woody Allen, en la que él vuelve a recrear todo lo que le pasó y cambia. Y él dice, es la capacidad del arte, que en el arte las cosas pueden ser perfectas o no serlo, pero puedes hacerlo tú, tienes el control y el poder de hacerlo. ¿Cómo es que tú controlas ese arte? ¿Cómo es que tú recreas tu vida? ¿Y cómo es que tú vas cambiando y vas creando a partir de tu vida? ¿Qué se podría perfeccionar? ¿Cómo se podría perfeccionar eso? A ver, ahora que hablas de Annie Hall, que es una de mis películas clave también. Claro, en esa escena que él está ensayando la obra de teatro. La obra de teatro. Claro, él dice lo que acabas de mencionar ahora, pero también dice, bueno, es mi primera obra, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Claro. ¿No? Y en ese hay mi primera obra, hay un discurso, ¿no? Que es como, a ver, es mi primera obra, ¿de qué puedo escribir? Entonces escribo de lo que me acaba de suceder en este momento, ¿no? Entonces a mí me parecía, en el caso del libro había algo que yo quería resolver, ¿no? Me acuerdo de una frase de Almodóvar que dice, para hacer cine vale más ir al psiquiatra que a la escuela de cine, ¿no? Yo creo que a mí los libros que me gustan al final son los que más autobiográficos se sienten, y los que uno después de leerlos dice, se transforman en libros como de autoayuda, ¿no? Para quien nos lee. Y tú hablabas al principio de que empezaste otra carrera y tal. Claro, yo vengo de un lugar, digamos, a mí Puerto Viejo me gusta cada vez más, pero cuando salí de Puerto Viejo ya no aguantaba. Tenía 18 años y decía, no, tiene que haber algo más, pues, ¿no? Y es un lugar bastante conservador, bastante tradicional en ciertas cosas, y me acuerdo de haber crecido con esta idea, con este miedo infundado de que en el mundo habían como 4 profesiones a las que uno se podía dedicar, ¿no? Que era como medicina, administración de empresas, ingeniería, y o sea, como 4 cosas serias a las que uno se puede dedicar, y porque si no se iba a morir de hambre. Entonces yo tenía eso en la cabeza, tenía ese chip en la cabeza, y yo ya venía, o sea, yo fui muy vago en la escuela, muy vago en el colegio, de ser esos manes que me tienen 11 supletorios, así. ese patín, esa onda. Entonces nunca había disfrutado una experiencia académica. Me fui a la universidad, hice un semestre de administración de empresas porque me parecía que era lo que había que hacer para salvarse de la miseria. ¿Me entiendes? Que es terrible. ¿Entiendes? Que una persona de 18 años, ¿me entiendes?, esté pensando en ese momento en rescatarse de la miseria. Sí, o sea, es un castigo, es una cosa cruel, ¿no? Que debería ser penada por la ley. pero yo era uno de esos. Y estudié un semestre y me di cuenta que iba a ser miserable, no solo en la universidad, sino el resto de mi vida. O sea, ¿qué me iba a dedicar? O sea, sería, no sé, estaría de contador en algún lugar, como de esos manes que van al trabajo solo esperando que sea la hora de salir. Yo quiero ser con terno. Claro, pero ¿me entiendes? Pero tu trabajo es la mitad de tu vida o más. Freud, por ejemplo, decía que hay solo 2 cosas que importan: el trabajo que uno escoge y la mujer con la que uno se casa, ¿no? La pareja con la que uno decide compartir su vida. Entonces, si la vida está dividida en esas 2 cosas, por poner un ejemplo, y tú escoges un trabajo miserable, te están condenando a una vida miserable, ¿no? Que luego yo entiendo que la gente pueda aceptar ese sacrificio, que para mí es enorme, ser miserable a través gracias al bien económico. Como sabes que, loco, yo no hago nada, no siento ninguna pasión por lo que hago, pero tengo un barco y tengo una casa en la playa, ¿me entiendes? Y mis hijos van al colegio menor. Claro.
Entonces, yo entiendo eso de una manera muy terrenal. Es decir, yo creo que, y esto ya es casi espiritual, ¿no? Yo creo que uno de verdad viene al mundo a tratar de hacer de un lugar más agradable para los demás, ¿no? Que uno debería como volcarse siempre a ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a tu familia, ayudar a tus amigos, pero, o sea, ya llevarte bien con tus hermanos ya es complicado. Entonces, es una imposibilidad esa de ser buen prójimo o de ser buen ser humano. Yo diría que es prácticamente imposible. Entonces, como los seres humanos están con esta limitación y como no van a trascender, porque yo por lo menos creo que luego de este mundo no hay nada. Entonces, como solo es esto, la gente dice, bueno, loco, entonces sí voy a tener el mejor carro que pueda, voy a tener la mejor casa que pueda, voy a tener la mayor cantidad de esposas que pueda. Y terminas, o sea, como con el protagonista de Pescador, o sea, jugándotela todo por eso, o sea, el segundo instante de decidirse, de jugársela todo, termina siendo tu vida, te juegas toda la vida por tener esas cosas y terminas realmente atado a la cosa y viviendo en la cosa, pero siempre queriendo que pudiste haber hecho otra cosa. Sí, entonces yo creo que, digamos, yo por ahora no he tenido que hacerlo, pero pude haberlo hecho. O sea, yo estudié un semestre en administración de empresas y me cambié a cine y es la única experiencia académica que yo he tenido en mi vida. O sea, la única vez que yo me he levantado con ganas de ir a clase es cuando estudiaba cine, ¿ya? Y no lo cambiaría por nada, pero luego hay gente que está para clase y gente que no. Digamos, a mí nunca me interesó hacer maestrías, ni doctorados, ni cosas por el estilo, porque a mí todo lo que yo he aprendido ha sido a través de la experiencia. Entonces, yo tengo que hacer. A mí me gusta hacer cosas y equivocarme, y luego de eso, ¿no? Poder volver a intentarlo. Yo siento que la vida es una sucesión, ¿no? Inacabable, en el mejor de los casos, de intentos. Uno solo está intentando hacer algo mejor de lo que hizo, y sobre todo intentando hacer cosas que uno cree que no podía hacer. Y bueno, pero yo pude haber sido uno de estos tipos. Yo podría estar amargado ahorita en una oficina y ni sé qué. Entornado. Claro, que yo pienso que era lo que le podía pasar al personaje, y yo siempre me pregunté qué habría pasado conmigo si me quedaba en esa facultad, ¿no? De administración y ni sé qué. Y lo resolví a través de ese libro. Claro, siempre se tiene como ese conflicto que se trata de resolver. Y ahora, o sea, tú mencionabas, también a Woody Allen. O sea, es mi primera obra, o sea, ¿qué más esperaba? Y, sí. Y ahora, ¿qué más esperamos? ¿Qué es lo que estás ahora? ¿Cómo se ha trasladado tu voz y tu voz propia, como tú decías, hacia ese otro que no es el resolver el conflicto que encontrábamos aquí en Hablas Demasiado, sino otros conflictos que imagino que se deben estar desarrollando en tu nueva obra literaria? Bueno, a ver, mira, yo la verdad es que soy un poco supersticioso a la hora de hablar de cosas que todavía no existen, ¿no? O sea, mi libro nuevo todavía no existe. Pero te puedo decir, veamos qué te puedo decir. Mira, volviendo a Woody Allen, mis cineastas favoritos son Woody Allen y Billy Wilder, que son dos tipos que básicamente se dedicaron a la comedia romántica, ¿no? Porque a mí eso me parecía muy difícil. O sea, son para mí las dos cosas más difíciles de escribir que hay. Tal vez el cine de acción también. Yo cuando veo cine de acción, que no me gusta tanto, pero me entretiene, cuando veo como esa gente como peleando encima de vagones y saltando y por los puentes y se lanzan, yo digo, Dios mío, ¿quién escribió esto? O sea, son unos genios. Son unos genios. O sea, yo no podría escribir eso porque ellos escriben como unas coreografías, como unos ballets de violencia y sangre, ¿no? A mí me encanta. Estaba fijándome ahora, bueno, no una película, una serie animada que me gustó mucho, Padre de Familia, no sé si la han visto ustedes. Sí, la pelea con el pollo. Las peleas con el pollo, pero en general es una serie violenta, muy violenta, pero que tienen estos espectáculos, estas secuencias de acción que para mí son ahí equivalentes al Circo del Sol. No, son unas cosas increíbles que siempre me pregunto, bueno, ¿cómo escriben eso? Bueno, aparte de eso, a mí me parece que el humor es dificilísimo. ¿Entiendes? Que es mucho más fácil escribir sobre tragedia o depresión o tristeza que hacer reír a los demás, y que el amor es dificilísimo, porque el amor, cuando se ha tratado, más en el cine que en la literatura, cuando se ha tratado en el cine, siempre en algún momento termina siendo cursi, y el amor es cursi, es ridículo, pero yo creo que cuando está bien escrito, cuando está bien interpretado, uno no lo siente cursi, porque uno dice, yo podría hacer eso. Entonces uno, a través de la aceptación de una escena romántica,
la valida, la legaliza. Entonces, ya no es cursi porque, ¿sabes que yo también podría ser. Yo hice la misma tontería. Entonces, ya de repente ya no es cursi. Pero bueno, y ahí dos de las personas que más han jugado con eso para mí son Billy Wilder y Woody Allen. Entonces, yo cuando estaba en la universidad soñaba con escribir comedias románticas, pero te digo, o sea, comedias como con Adam Sandler. Como Adam Sandler y Winona Ryder para mí es como espectacular, ¿no? Y al final como se me ha hecho muy difícil, y es lo que he estado tratando de escribir estos años, y es una historia de amor, pero es una comedia romántica como a manera documental, ¿entiendes? Porque como en las películas románticas los conflictos, bueno, en las últimas, los conflictos son muy bobos y son muy plásticos y son muy falsos, pero, digamos, la convivencia es una cosa dificilísima, ¿no? Entonces yo quiero escribir sobre eso, sobre de verdad, podemos aguantarnos dos seres humanos para siempre. A ver, cuando la gente se casa, la gente dice, a ver, tú me vas a creer en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dice que hasta que la muerte nos separe. Entonces yo cuando voy a los matrimonios de mis amigos, yo digo, se están dando cuenta de lo que están aceptando, no firmando. O sea, digamos, en cualquier momento, haga lo que haga, yo voy a creer a la otra persona. Ese es un principio que carece de toda lógica, ¿no? Y porque el amor carece de toda lógica, el amor no se puede explicar, y eso es lindo. Entonces, yo quiero escribir me he propuesto escribir sobre las relaciones, sobre una relación en particular, que demuestre, a mi manera de ver, que el amor es la pérdida de la razón. Y quisiera dejarlo ahí porque no sé de verdad. Claro, como que, o sea, ni cómo ni cuándo. Muy chévere, o sea, también o sea, tú hablabas de un amor documentado, muy bacán, o sea, me parece como, o sea, es algo que quizás no se ha visto antes acá. Capaz, no sé, algo documental, se me ocurre Missing de Fuguet. Claro, por ejemplo, ese estilo como de Missing de Fuguet, que es como documentar es otro estilo literal. Entonces me parece muy chévere. Bueno, Fuguet es una de mis referencias, también uno de mis autores favoritos siempre, muy rockero además. Ajá. Muy de cultura pop. Yo me acuerdo que antes de escribir mi libro, yo lo había conocido a él, lo había conversado, había leído sus libros, y era increíble esa sensación de leer a alguien y decir, eso es lo que yo quiero hacer. O sea, esto no se parece a lo que yo quiero hacer. Esto es exactamente lo que quiero hacer. Lo que yo quiero hacer, ¿no? Y son estos autores como él, como Andrés Caicedo de Colombia, como Rodrigo Fresán Argentina, como Ray Loriga en España, me armaron de valor a mí para escribir con esa voz, ¿no? Como, entonces yo también tengo un mundo, mi mundo también importa, ¿no? Y yo lo voy a contar como es, y como habla la gente. Y este nuevo libro empezó con una ambición muy grande, que era como, bueno, vamos a hacer una obra así masiva, que sea, yo quería contar como el amor de los tiempos del cólera, con el estilo de conversación en la catedral. Entonces una novela muy cursi, pero de un riesgo literario, digamos, y se ha ido comprimiendo, y con esto acabo, y se ha ido comprimiendo a una experiencia personal que al final capaz solo me va a interesar a mí, pero se las cruzo igual. Entonces, Sebas, hoy estuvimos, para la audiencia, estuvimos conversando acerca de rock, periodismo y literatura con Juan Fernando Andrade, y ya tenemos que despedirnos porque siempre el tiempo apremia, estamos apurados, y gracias a todos los que nos escucharon. Te esperamos la próxima semana con Ruido de Fondo. Tenemos como les decía, vamos a tener a Sebastián Cordero, y mañana no se pierdan el galpón de los cuentos billetes, con Cristian y Marcelo, donde van a conversar de literatura y un montón de otras cosas que también son literatura. Ya, entonces nos vemos mañana, y no se olviden de seguir la franja cultural Barba Azul Radio. Chao, los queremos. Bye. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.